Hola queridos estudiantes, vamos a hablar hoy sobre el tema de metabolismo de lípidos y proteínas en el curso básico de nutrición en el ejercicio físico. Quien les habla, la licenciada Verónica Martínez. Empezando con el metabolismo de los lípidos, debemos hacer un repaso desde la digestión de los mismos. Recordemos que el 97% de los lípidos ingeridos a través de la alimentación van a estar absorbidos a nivel intestinal en forma de triacilglicéridos. Pero para que esa absorción se dé a nivel intestinal deben ocurrir pasos previos, empezando que la digestión de los lípidos inicia a nivel de la boca con la lipasa lingual. Luego a nivel del estómago también vamos a tener acción de la lipasa estomagal o gástrica. Y luego a nivel del intestino delgado vamos a ver cómo la acción de la bilis va a emulsificar esas micelas que todavía quedan allí. Y de esa forma vamos a obtener entonces ya posterior a nivel de intestino delgado los ácidos grasos en forma libres para que sean absorbidos a nivel del enterocito. Antes de continuar es importante que mencionemos lo que es un ácido graso. Recuerdan que les hablé de que a nivel de dieta se absorben a nivel de triacilglicéridos. Los triacilglicéridos van a estar constituidos por un glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces los ácidos grasos son moléculas orgánicas que van a constituir nuestra principal fuente de energía junto a la glucosa. Ya ustedes vieron en la clase anterior metabolismo de los glúcidos o de los carbohidratos. Y como les dije, pueden ser tanto de origen animal, y aquí hablaríamos de algunas fuentes de ácidos grasos como la mantequilla, la grasita que vemos o la piel de las carnes. También a nivel de origen vegetal podemos tener los aceites de semillas, las grasas homogenizadas como la margarina, las semillas por supuesto, y también podemos obtener ácidos grasos a partir de nuestro propio metabolismo, y aquí hablaríamos de la síntesis de nuevo a partir de la acetil-CoA que va a ocurrir en el hígado. En esta clase vamos a hablar mucho del hígado porque es el órgano más importante y cumple una función muy primordial en lo que es el metabolismo de los 3 macronutrientes. Ya vieron ustedes de glúcidos, ahora vamos a hablar hoy sobre lípidos y proteínas. Como pueden ver también en la lámina se clasifican a su vez en ácidos grasos saturados, en ácidos grasos monoinsaturados y en ácidos grasos poliinsaturados. Ya hablando un poco de lo que es el metabolismo de los lípidos, les traigo este esquema que pueden observar ustedes, muchas flechitas, pero ya vamos a ver desde dónde iniciamos a leerlo. Podemos ver en la parte inferior, hablando de lo que es el intestino, recordemos que allí va a haber una absorción importante, aproximadamente un 97% de triacilglicéridos. Entonces, hablábamos de que allí se van a absorber ellos y van a ser transportados en las lipoproteínas. Más adelante también las vamos a mencionar. Las lipoproteínas van a ser como esos bucecitos en los que se van a montar los ácidos grasos para ir a los distintos órganos. Podemos ver que puede ir a lo que es el tejido adiposo blanco, que es lo que está ya abreviado como TAB, y allí va a cumplir una función de almacenamiento. De allí también puede ir al músculo en ciertas situaciones para que sea utilizado ese ácido graso como una fuente de energía. También podemos ver que el ácido graso puede viajar a través de las mismas lipoproteínas al hígado. En el hígado, ¿qué vamos a obtener? A partir de ello, síntesis de colesterol, también vamos a tomar en cuenta lo que es la cetogénesis o la producción de cuerpos cetónicos y la síntesis de sales biliares que nos van a ayudar más adelante a través de lo que es la bilis a la misma absorción de los ácidos grasos a nivel intestinal, como podemos ver en el mismo gráfico.
Luego del hígado, ¿verdad? Del mismo pueden salir ácidos grasos transportados en las mismas lipoproteínas hacia algunos otros órganos, como las gónadas, y en este caso el colesterol nos va a ayudar a la formación de hormonas. Muy importante que recordemos esto. El colesterol forma parte importante de ciertas hormonas que van a ayudarnos a regular lo que es el metabolismo. En esas mismas lipoproteínas, que son su sistema de transporte, también puede ir a otros tejidos, ¿verdad? Para que esos ácidos grasos y ese colesterol vaya a formar vaya a darse lo que es la lipogénesis y a la formación también de membranas. Recordemos que a nivel celular esa pared bicapa lipídica está constituida por ácidos grasos. Y finalmente, también de nuestro hígado, que es el órgano más importante en todo el metabolismo, van a partir los que son los cuerpos cetónicos hacia el cerebro en ciertas situaciones de ayuno prolongado o de inanición, para formar o para dar parte a lo que es el combustible de este otro órgano importante. Y en este caso va a ser consumido por ciertas membranas también. Hablando ya un poco de lo que es la lipogénesis o la síntesis de triacilglicéridos a nivel de los diferentes tejidos, vamos a ver cómo a partir de este gráfico se puede determinar que tanto del exceso de ácidos grasos que nosotros consumamos a través de la alimentación o del exceso de glucosa o de carbohidratos, también mencionados así, pueden formarse reservas grasas. Entonces, veamos el gráfico. Nos vamos a la parte derecha donde dice plasma en el nivel inferior. Podemos observar entonces cómo puede ocurrir esa lipogénesis a través del exceso de carbohidratos. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque muchos de nuestros usuarios o pacientes pueden llegar con exceso de tejido adiposo debido a un alto consumo de carbohidratos a nivel de la alimentación, y no solamente debido a esas reservas grasas, no solamente van a estar constituidas por un alto consumo de grasas a nivel de la alimentación. Entonces, para que vean ustedes cómo actúa también el exceso del consumo de glucosa o de carbohidratos. Entonces, nos ubicamos en la glucosa y pueden ver cómo la flechita, ¿verdad? Nos vaya introduciendo desde el plasma hacia el tejido adiposo. En este caso, si tenemos un consumo adecuado, pues ella se va a ir a glucólisis, como ya ustedes vieron en la clase anterior. Pero hablábamos del exceso. Entonces, ¿qué nos va a llevar al exceso? Podemos ver que el exceso de glucosa, ¿verdad? Puede generar una gran cantidad de glucosa 6-fosfato, y esta glucosa 6-fosfato también puede transformarse a glicerol 3-fosfato. En este caso, este glicerol 3-fosfato puede ir a lo que es nuevamente a la lipólisis, a utilizarse como energía, ¿verdad? A través de la vía del glicerol, por acción de la lipasa sensible a hormonas, pero también esa glicerol 3-fosfato puede darnos o generarnos mayor producción de acil-CoA. Ese acil-CoA se va a almacenar a través de la acil-CoA sintetasa, y allí vamos a obtener ácidos grasos que van a estar dentro del mismo tejido adiposo. Como pueden observar ustedes, la parte que dice AGL o ácidos grasos libres. Ese acil-CoA, más adelante vamos a ver a nivel de beta oxidación, también puede ser utilizado como fuente de energía. Pero básicamente es que a nivel de la glucosa, de un exceso de la misma, se va a transformar ella en glicerol 3-fosfato, luego en acil-CoA, y por acción de la acil-CoA sintetasa vamos a obtener ácidos grasos libres acumulándose allí a nivel del tejido adiposo, es decir, en nuestros adipocitos. ¿Qué nos dice además esta lámina? Los triglicéridos se van a sintetizar en el intestino, como ya habíamos hablado.
y en el hígado cuando hay exceso de los mismos, es decir, cuando hay exceso de energía. Cuando nosotros consumimos ciertos alimentos en exceso, el cuerpo lo traduce como exceso de energía, no lo va a traducir como otra cosa. Entonces allí es donde hay que tener cuidado con los excesos. Estos van a ser igualmente transportados por las lipoproteínas e hidrolizados a nivel de los endotelios, y los ácidos grasos libres van a ser esterificados, es decir, van a ser almacenados en nuestros adipocitos. En la siguiente lámina vamos a ver cómo se refiere a que ese tejido adiposo va a ser nuestro principal almacén de ácidos grasos. Él tiene esa función. Ya habíamos hablado de que el tejido adiposo cumple una función de reserva y de protección. Entonces, hasta cierta capacidad se considera adecuado o aceptable. Ya cuando pasa de allí es cuando vienen algunos trastornos metabólicos producidos por el exceso de ácidos grasos o de tejido adiposo. Los triglicéridos, estos que están almacenados allí en esos adipocitos, van a ser movilizados por las lipoproteínas a los diferentes tejidos dependiendo de la necesidad de los mismos. Pero si yo a nivel de actividad física no requiero o no necesito una mayor cantidad de energía, es decir, soy una persona sedentaria, pues no voy a garantizar una buena movilización de esas reservas. Entonces, a mayor actividad física, tengo una mejor movilización de mis reservas de ácidos grasos. Y finalmente podemos decir también que en el caso de los obesos van a presentar varias alteraciones, por lo que ya habíamos hablado anteriormente de esta homeostasis energética, es decir, ellos van a tener un mayor consumo, pero una disminución en la utilización de los mismos. ¿Y qué va a conducir eso? A que se sigan acumulando a nivel del tejido adiposo los triacilglicéridos o los triglicéridos, también como son conocidos. Hablamos de lipogénesis, que es la formación entonces de ese tejido adiposo. Para que ese tejido adiposo se utilice de forma adecuada, entonces entra en juego otra ruta metabólica que es la lipólisis, es decir, la utilización, ¿verdad?, de esas reservas grasas. ¿Cómo va a funcionar eso? Entonces nos vamos a ver también en el gráfico, que me parece bastante representativo, y nos vamos a ubicar en lo que es el circulito azulito, ¿verdad?, que es ese adipocito por el cual está constituido nuestro tejido adiposo. Vean ustedes que en ese adipocito, en la parte amarilla, dice TG, esos son los triacilglicéridos. Ellos van a estar allí almacenados. Dependiendo de las necesidades de órganos, como puede ser el músculo esquelético o el hígado, ¿verdad?, van a ser hidrolizados, ¿verdad?, y de allí van a ser transportados a los diferentes órganos mencionados. ¿Cómo va a suceder esto? Esto va a depender también del equilibrio homeostático a nivel de lo que es la glicemia o la glucemia. En un momento donde las glicemias puedan bajar, o en un momento de inanición o ayuno, ¿verdad?, hay una hormona que va a activar todo este proceso de ruta metabólica y va a garantizar que esos triacilglicéridos entonces primero se escindan a diacilglicéridos, es decir, ya vamos a tener dos ácidos grasos y un glicerol. Luego va también a quedar en monoglicéridos, nos va a quedar un glicerol unido a un ácido graso y ya vamos a tener finalmente el glicerol solito por un lado y los tres ácidos grasos libres listos para salir del adipocito, como podemos ver en el esquema. Cuando el ácido graso libre sale del adipocito, se va a dirigir bien sea al músculo esquelético, ¿verdad?, para cumplir su función de energía, y allí va a ocurrir la beta-oxidación, que ya la vamos a ver más adelante. También este ácido graso libre, e inclusive el glicerol, viaja a lo que es el hígado, en donde el ácido graso libre va a hacer su función también a través de la beta-oxidación para aportarnos ATP o energía, y el glicerol va también a cumplir una función
dentro de lo que llamaríamos la gluconeogénesis a través del ciclo de Cori. El ciclo de Cori no es más que ese mecanismo mediante el cual el glicerol viaja del tejido adiposo al hígado, se convierte en glucosa y finalmente también nos aporta ATP o energía a nivel celular. Cuando ya ese ácido graso llega a su tejido diana, por decirlo así, necesita realizar otro proceso mediante el cual él va a aportar finalmente ese ATP que va a garantizar que la maquinaria celular se mueva. Ese proceso se llama beta-oxidación. Entonces, recordemos que los ácidos grasos van a ser combustibles durante ciertas circunstancias muy especiales y que son unas moléculas muy energéticas, es decir, van a garantizar una buena cantidad de combustible en esos momentos. Y aquí cobra especial importancia una sustancia que muchos habrán conocido y habrán indicado también, que es la carnitina. La carnitina es esencial para que se oxide a nivel mitocondrial los ácidos grasos, pero ella lo que va a cumplir es una función de lanzadera. Es decir, recordemos, de la lámina anterior tenemos nuestro ácido graso libre que llegó al músculo esquelético. Al llegar al músculo esquelético, para hablar de lo que es la producción de energía, tenemos que entrar a la mitocondria. Recordemos que la mitocondria sí es el organelo principal en lo que es el metabolismo productor de energía. Para que este ácido graso entre a la mitocondria necesita a la L-carnitina. La L-carnitina la va como a lanzar, por eso se llama lanzadera. Va a lanzar ese ácido graso, listo, está dentro de la mitocondria. Al estar dentro de la mitocondria, nuestro ácido graso es donde va a cumplir una serie de pasos, ¿verdad?, para escindirse y finalmente contar con el acetil-CoA. Este acetil-CoA es el que va a ir otra vez a ciclo de Krebs y de allí a lo que sería la cadena transportadora de electrones y a la fosforilación oxidativa. Por aquí ya hemos visto cómo los ácidos grasos cumplen una función energética importante. Pero también vamos a hablar de lo que es el colesterol, que cumple un papel muy importante a nivel de síntesis de hormonas. El colesterol se va a sintetizar en el hígado también, va a depender mucho de la cantidad de colesterol ingerido en la dieta, pero también de la recirculación, que él mismo tiene un ciclo a través de la producción de la bilis con los ácidos biliares y hay una reabsorción de cierta cantidad de estos ácidos biliares, donde por supuesto que también vamos a reabsorber algo de colesterol. Esta otra parte que no se ha reabsorbido pues se va a eliminar a través de las sales biliares y de las heces. Y como les comenté, forma parte o cumple un papel importante en lo que es la síntesis y la producción de algunas hormonas, como son el cortisol o la llamada hormona del estrés, la testosterona y el estradiol, que son nuestras hormonas sexuales, la aldosterona para el control de lo que es el sistema de la presión arterial y del calcitriol, que es también básicamente una de las formas de la vitamina D. Entonces es muy importante también hablar en el metabolismo de los lípidos la garantía de que consumamos una cantidad de colesterol adecuada sin hacer muchas restricciones para poder garantizar una buena salud hormonal. Como hablamos de transporte de lípidos que tienen unos bucecitos, vamos a llamarlo así, muy específicos, vamos a mencionar las lipoproteínas, que muchos también las conocerán y las manejarán. Tenemos desde los kilomicrones, que son aquellas que están a nivel del enterocito para recibir esos triglicéridos y poder transportarlos hasta el hígado. Desde el hígado van a transportarse en otro tipo de lipoproteínas, que son las VLDL, que son las de muy baja densidad, donde se van a transportar más que todo triglicéridos o triacilglicéridos a los diferentes tejidos. Las IDL, que son las de densidad intermedia, también van a transportar triglicéridos y van a ser las precursoras de la LDL, que es las de densidad baja.
En estas proteínas se va a transportar algo de colesterol también, y este colesterol es el que va a ser llevado a los diferentes tejidos desde el hígado. Ahora las HDL, que son las de alta densidad, son las que van a realizar el transporte reverso de este colesterol, es decir, desde los tejidos hacia el hígado. Dentro del metabolismo de los lípidos también es importante hablar de los cuerpos cetónicos. Como les mencionaba, bajo ciertas circunstancias, ya en ayunos muy prolongados, se va a dar la síntesis de cuerpos cetónicos o la cetogénesis, que hoy en día también está muy de moda hablar de este tipo de estrategias o prácticas nutricionales, que es incitar a que nuestro cuerpo haga cetosis, y de esta forma también tener un consumo alto de grasas para poder promover lo que es la síntesis de cuerpos cetónicos a través de esta misma cantidad de grasas altas en la alimentación. ¿Qué podemos ver en la lámina en nuestro cuadrito? Pueden observar que la parte de AG, que vamos a referirnos a ácidos grasos, ¿verdad?, en lo que sería en ese momento de inanición, de ayuno prolongado, o donde el consumo de glucosa o de carbohidratos es mínimo porque estoy haciendo una dieta cetogénica, va a inducir lo que es la producción de acetil-CoA. Ya eso lo vimos a nivel de lipogénesis y de lipólisis. Este acetil-CoA va a tener también una capacidad, ¿verdad?, de la producción de energía a nivel de lo que es la lipólisis, y cuando esta producción como que ya está llegando a su tope, va a pasar a la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, a partir de esta acetil-CoA se van a sintetizar cuerpos cetónicos, que es el acetato, el hidroximetilbutirato. Estos cuerpos cetónicos tienen la capacidad de traspasar la barrera hematoencefálica y ser una fuente rápida y directa de energía cuando los niveles de glucosa están disminuidos. Una de las características de lo que es el cerebro y los eritrocitos, que son nuestros glóbulos rojos, es que ellos obtienen energía básicamente es de la glucosa, pero en ciertas situaciones, como ya hemos mencionado, el cerebro las va a obtener a partir de cuerpos cetónicos. Se van a formar, como les dije, a partir de la degradación de los ácidos grasos en ciertas situaciones de inanición, y que es una característica muy importante de la cetogénesis, que va a garantizar una disminución de la producción de energía a través de la glucosa de origen o de compuestos precursores no glucídicos, es decir, va a ayudarnos a frenar la gluconeogénesis. ¿Por qué es importante esta ruta metabólica que se lleve a cabo? Porque si no, la proteólisis o la destrucción de nuestra propia masa muscular sería masiva. Entonces, en ciertas situaciones, el primer mecanismo es la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Luego hablaríamos de la lipólisis a partir de nuestras reservas grasas. Pero la proteólisis o la gluconeogénesis a partir de aminoácidos va a estar allí como latente, mientras se está dando también la producción de energía a partir de nuestro tejido adiposo. Llega un punto, si nosotros no consumimos nada, en donde es necesario para nuestro cuerpo reservar este tejido magro o estas reservas de músculo esquelético, y es donde se pone en marcha la cetosis, ¿verdad? Para garantizar entonces que nuestros tejidos o nuestros músculos no sean del todo consumidos porque estamos en cierta situación de inanición o de ayuno, o porque sea intencional también. Entonces, para ya finalizar lo que es metabolismo de lípidos, tengo acá un pensamiento que dice: las dietas ricas en grasas inhiben la lipogénesis. Sin embargo, van a activar lo que es la degradación, es decir, van a activar la degradación de los mismos ácidos grasos.
Pero las dietas ricas en azúcares van a hacer lo contrario, es decir, las dietas altas en carbohidratos van a garantizar que entonces nuestros tejidos adiposos se sigan llenando de ácidos grasos libres. Ahora sí entramos ya en la parte de proteínas. También vamos a hacer como un breve repaso de lo que es la digestión de las mismas. Recordemos que la digestión de las proteínas, a diferencia de los carbohidratos y de los lípidos, va a iniciar en el estómago. Carbohidratos, lípidos en la boca, proteínas en el estómago, a partir de lo que serían las pepsinas. Cuando estas pepsinas realizan su función, que son unas enzimas que nos van a ayudar a incidir estos enlaces, pasamos al intestino delgado. En el intestino delgado también tenemos otras enzimas, otras proteasas que van a garantizar que a nivel de lo que es el borde del cepillo de nuestros enterocitos tengamos libres algunos dipéptidos o ya aminoácidos. Estos van a ser absorbidos y van a ser transportados al hígado. Nuevamente el hígado siendo protagonismo de todo lo que es el metabolismo. Existen básicamente clasificando las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Más adelante van a ver ustedes la importancia de que conozcamos la utilidad proteica de las dos, porque si bien las dos están accesibles en nuestro medio, dependiendo de nuestros objetivos, las proteínas de origen animal son consideradas de alto valor biológico, es decir, su utilidad neta proteica va a ser de mejor calidad que las de origen animal. Eso va a depender o va a estar dado por la cantidad de aminoácidos que está constituida una de la otra. Entonces, si queremos una mejor rendimiento, una mejor utilización proteica, como recomendación les voy a decir que utilicen las proteínas de origen animal. Ahora, ¿qué función cumplen las proteínas? Porque ya hablábamos de función energética a nivel de lípidos y de carbohidratos, pero las proteínas cumplen muchísimas funciones, desde reservas, porque ellas también pueden ayudarnos con nuestras almacenamiento de hierro a través de la ferritina, estructural a través del colágeno, la queratina, también a nivel hormonal, la insulina es una hormona de origen proteico. Igualmente la hormona de crecimiento, también a nivel de transporte como la hemoglobina para transportar oxígeno, las lipoproteínas que hablábamos para el transporte de ácidos grasos también están constituidas por proteínas. A nivel de defensas, nuestras inmunoglobulinas son proteínas. A nivel contráctil, los que son las fibrillas musculares están constituidas por miosina, una de ellas. Y a nivel enzimático, nuestras enzimas que ayudan a que todas esas rutas metabólicas de las cuales ustedes han podido ver un poquito se realicen de forma más rápida y de más efectiva. Si no contáramos con enzimas, créanme que el metabolismo fuera mucho más lento de lo que a veces podemos tenerlo. Entonces, ¿qué constituyen las proteínas? Los aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que van a estar constituidas por una parte del grupo amino, como ustedes pueden observar en la lámina, que va a ser esa unión de nitrógeno con hidrógeno. Es decir, vamos a tener un NH2 allí identificado, que ese es el grupo amino. También tenemos un grupo carboxilo y una cadena, ¿verdad?, que va a depender de cualquier de los tipos de aminoácidos. Esta cadena va a ser diferente. Son la base de las proteínas, como ya los habíamos mencionado, y cumplen diferentes funciones, hasta de transmisión nerviosa. Para hablar ya de lo que es el uso de estas proteínas a nivel muscular, tenemos que entender un poco cómo es la degradación, cómo diariamente nosotros utilizamos una cantidad de proteína bastante amplia, pero eso va a estar también dado por nuestras propias reservas. Veamos en la tablita que nos dice que alrededor de 70 gramos va a ser usado en el recambio de enzimas digestivas y de células intestinales, unos 20 gramos en la síntesis de las mismas proteínas plasmáticas, 8 gramos en la síntesis de hemoglobina, 20 gramos en leucocitos y así en diferentes situaciones.
hay una notita que dice, bajo ciertas condiciones como estrés o infecciones, esta síntesis de proteínas puede aumentar. Entonces, esta degradación diaria siempre va a estar dado dependiendo de las condiciones sometidas en cuanto a estrés que esté en nuestro cuerpo. Para ello debemos garantizar entonces un equilibrio. Todo siempre debe estar en equilibrio. Entonces aquí hablamos del equilibrio nitrogenado. Tengo que cuidar de que esté lo más neutral posible. Hay ciertas situaciones donde va a estar positivo o negativo. ¿Cuándo va a estar positivo? Cuando las pérdidas van a ser inferiores a lo que sería la ingesta. ¿En qué casos? En nuestros niños cuando están en crecimiento, en el embarazo y en algunas enfermedades, sobre todo en enfermedades que sean no tan catabólicas. ¿Cuándo va a ser este equilibrio negativo? Cuando lo que es la ingestión es menor a lo que se está utilizando. En estos casos hablamos de desnutrición, de inanición, caquexia, enfermos también en unas unidades de cuidados intensivos, luego de un trauma, una cirugía, alguna sepsis o quemaduras. Para este caso vamos entonces a buscar siempre la neutralidad, que todo lo que nosotros ingiramos también sea lo que vamos a utilizar. Y entonces aquí hablaríamos del equilibrio nitrogenado. Como pueden ver en el gráfico de la lámina, vamos a tener una cantidad de proteínas de la dieta que va a estar determinada por los requerimientos diarios, y esto va a estar constituido alrededor de 0,8 gramos por kilo para una persona normal, con una actividad física leve e incluso sedentaria. Los requerimientos aumentan de acuerdo al nivel de intensidad que uno realice en la actividad física. Esta ingesta de proteínas, si ustedes ven, si las consumo también en exceso, que hay una rayita, una línea punteada, esto va a ser convertido también en glucógeno o en grasa. Entonces, no es tampoco bueno consumir proteínas en exceso. Además de que voy a obligar entonces a que haya una mayor tasa de filtración de lo que es la urea a nivel de la orina. Entonces, consumo mi cantidad de proteínas según mi ingesta diaria recomendada. Esto me va a dar un pool de aminoácidos. Hablaríamos aquí ya del conjunto de aminoácidos tanto esenciales como no esenciales, y de aquí ellos van a ser utilizados tanto para la síntesis como para la degradación de lo que ya hablamos a nivel de lo que es la degradación de todos los procesos en los que se ven implicadas las proteínas. Lo otro puede ir a proteína tisular, ¿sí? También va a estar constituida nuestros músculos esqueléticos o los diferentes músculos de nuestro cuerpo. Por el otro lado, también va a ir una cantidad variable de lo que es estas proteínas a la síntesis de las bases nitrogenadas. Y finalmente, todo esto, para que esté en equilibrio, va a ocurrir es una excreción de lo que no es necesario, es decir, una pérdida de las mismas a través de la urea, ¿sí? En lo que sería la orina. Finalmente, ¿qué vamos a lograr con esto? Que haya un equilibrio nitrogenado en lo que es la ingesta y la excreción de la cantidad de proteínas diariamente. ¿Cómo va a ocurrir esa eliminación? Porque para nosotros aprovechar las proteínas no necesitamos el nitrógeno. El nitrógeno va a ser un elemento de desecho. Entonces, esta eliminación de este grupo amino, ¿verdad? O amoníaco va a ser realizado a través de la urea, ¿verdad? Y luego esto va a ir a orina para ser desechado. ¿Qué vamos a aprovechar nosotros metabólicamente? El esqueleto carbonado libre o el alfa-cetoácido, como está identificado acá. Y esto básicamente es por dos reacciones de desaminación y transaminación, dependiendo de las necesidades que tenga la célula en ese momento. Ya hablando un poco, entrando en lo que es la ruta de las proteínas, vamos a identificar lo que es la gluconeogénesis. Identificamos anteriormente cómo era esa degradación y esa obtención de la proteína para poder que fuera síntesis.
Ahora podemos observar acá cómo esa proteína en ciertas circunstancias, también puede ser objeto de que la utilicemos como reservas energéticas, que no es de sus funciones principales, pero se puede dar el mismo caso. Entonces hablaríamos de lo que es la gluconeogénesis, que es esa formación de glucosa a partir de compuestos no glucídicos como los aminoácidos, para mantener ese nivel de glicemia en lo más acorde posible y así aportar a lo que es el cerebro y los eritrocitos, que son los órganos más importantes. También cuando se va a dar gluconeogénesis, cuando consumimos un exceso de aminoácidos en nuestra alimentación. Entonces volvemos a lo mismo. El exceso de proteínas puede ocasionarnos una gluconeogénesis aumentada y un almacenamiento de esto en forma de glucosa, ¿sí? Que luego va a ir a tejido adiposo. Y también es muy útil en ciertas situaciones de ayuno prolongado o de inanición. Vámonos al gráfico que está en la lámina. Podemos ver entonces a nivel del hígado, que es nuestro órgano más importante, cómo hay un ciclo, que en este caso hablaríamos del ciclo alanina-glucosa, y es que la alanina es uno de los aminoácidos más importantes en esta ruta metabólica. Entonces, a nivel muscular, ¿qué vamos a observar? Vamos a garantizar un aminoácido, que en este caso va a ser la alanina, ¿verdad? Que lo que va a estar es transaminado a través del piruvato, y esta alanina sí viaja a través del torrente sanguíneo hasta el hígado. Cuando llega al hígado va a ser nuevamente transaminado para convertirse otra vez en piruvato, y este piruvato sí puede ir a lo que sería entrar a la gluconeogénesis, que también se considera como una ruta inversa a la glucólisis. Cuando ya tengo la glucosa, la molécula de glucosa, pues ella va a ir nuevamente a sangre y al tejido donde va a ser utilizado, que puede ser ese mismo músculo del que salió el aminoácido de alanina, como pueden ustedes ver. Entonces es un ciclo que se puede allí perpetuando con el fin de que mantengamos los niveles de glicemia y a su vez ese aporte energético a nivel de nuestros músculos. Y finalmente les traje este esquema de integración metabólica, porque ya con esto ustedes dan por visto lo que es el metabolismo de los tres grandes macronutrientes: proteínas, grasas y carbohidratos. Puede ser que se vea el esquema un poquito enredado, pero vamos a empezar a leerlo desde lo que sería el intestino, ¿sí? Ubiquémonos en el intestino y podemos recordar entonces que a nivel de intestino vamos a absorber aminoácidos, que vamos a absorber ácidos grasos y que vamos a absorber triacilglicéridos también, y glucosa. Entonces nos vamos por la ruta de los aminoácidos. Los aminoácidos van a ser absorbidos, van a llegar al hígado, como pueden ver acá, y en el hígado, ¿qué va a suceder? Vamos a tener allí lo que es la síntesis de proteínas, ¿verdad? De acuerdo a nuestro equilibrio, nuestra degradación y nuestro equilibrio nitrogenado. También podemos observar entonces en la ruta de la glucosa cómo la glucosa puede ir al cerebro para hacer una fuente de energía. También puede ir a lo que es el hígado para de esta parte formar glucógeno. Y también puede ir a tejido adiposo, como habíamos hablado, a almacenarse allí en forma de triacilglicéridos. Por supuesto que va a ser importante recordar que la glucosa es una de las principales fuentes de energía también a nivel de músculo. Entonces podemos ver cómo la flechita nos señala a nivel del músculo. En el caso de los ácidos grasos, vamos a ver que a nivel del hígado van a ser útiles para la síntesis de cuerpos cetónicos, que van a ir a cerebro, y que los ácidos grasos y los triacilglicéridos, pues por supuesto van a ir a almacenarse en nuestro tejido adiposo. Entonces todas las flechitas están interrelacionadas, integradas, porque nuestro metabolismo funciona de esta manera. Todo va a ir unido y debe estar en equilibrio. Cuando algo sale
o se desequilibra es cuando vienen los trastornos metabólicos. Por ejemplo, si hay un aumento del tejido adiposo, pues vamos a ver que nuestro usuario paciente presenta obesidad. Eso fue todo por la clase de metabolismo de lípidos y proteínas. Es una clase que puede ser bastante extensa y densa en contenido, pero tratamos de que fuera lo más preciso y conciso para ustedes, y como un pequeño repaso de lo que es cómo aprovechamos todos esos macronutrientes que comemos a través de la alimentación para que luego ellos sean integrados, ¿verdad?, en lo que es la planificación, que es lo que nos compete a nivel de curso. Muchas gracias, espero que la información sea utilizada. Nos vemos en las próximas clases.